Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a los oyentes de Onda Cero. Saludamos como cada martes a esta hora de la tarde. Acabamos de escuchar lo que ha pasado en el mundo, en España y en el extranjero, que dirían por ahí, ¿no? Y por supuesto en Andalucía, que han sido las últimas noticias. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia en las comarcas de La Vega, de Sevilla, desde la provincia de Córdoba hasta Sevilla capital, que entramos, cubrimos perfectamente toda esa zona. Y después pues la campiña, Alcores, donde llegamos a muchísimos pueblos que nos sintonizan y que lógicamente pues le tenemos que agradecer que estén ahí al otro lado del dial en el 101.0. Y en redes pues ya saben ustedes, llegamos a cualquier parte del mundo. En esta entrevista de este martes vamos a hablar hoy con un querido compañero, amigo, compañero de cuadrilla en los últimos meses. Estamos hablando de un escritor, pregonero y una persona excelente, medalla de la ciudad de Sevilla, Paquiño Correal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bartolomé. Bueno, es un placer, un honor el poder compartir contigo estos minutos de radio. El honor y el placer sabes que son míos. ¿Gallego, manchego o andaluz? Yo diría, lo dije en el pregón de la feria de mi pueblo, que el horno estaba en Galicia. O sea, a mí me hacen en Galicia, pero la panadería en Ciudad Real. O sea, mi madre se bajó con la barriga desde un pueblecito de Coruña, Aspontes de García Rodríguez, se bajó conmigo en su regazo, en su vientre, dio a luz en Ciudad Real, porque yo era el mayor de los que serían 5 hermanos, el mayor de los que seríamos 23 primos. Entonces, bueno, pues nací en Ciudad Real y a los pocos días, a las 2 semanas, según me cuentan, volvió ya con el resultado de ese parto, volvió para Galicia. Y mi infancia transcurrió en Galicia. De hecho, el segundo y el tercero de mis hermanos, lo que me hace cofrade, porque yo digo de broma que yo soy hermano mayor de los Correales, es la única cofradía de la que he sido hermano mayor. Justo el 24 de junio de 1959, cuando nace mi hermano Juan, que ya nace en Galicia, y me hace hermano mayor de la cofradía. ¿Y tú qué te sientes? Pues yo me siento, eso de haber pasado la infancia en Galicia, la adolescencia en La Mancha, los estudios en Madrid, y bajando un poco, he ido bajando como San Fernando, ¿no? Y 45 años en Sevilla, me siento primero muy español, sinceramente, y me siento sevillano por familia, porque vine solo y me casé con una sevillana que me regaló 3 hijos maravillosos, Andrea, Carmen y Paco, sevillano. Entonces, bueno, pues soy un manchego afincado en Sevilla, que es, yo creo, la mezcla perfecta para ser un Quijote de cernuda, ¿no? ¿Cuándo conquistas tu Sevilla? Como hizo el rey Fernando III, pues San Fernando, en 1248. He venido a este encuentro contigo en el tren. Y he venido leyendo a una novela de Vladimir Nabokov. Yo llego a Sevilla el 2 de julio de 1977. Ese día muere Nabokov, el autor de Lolita. Claro, entonces el día que llego a Sevilla, la que sería mi esposa tenía 10 años. Si yo empiezo a salir entonces con ella, me hubieran detenido, ¿no? O sea, Y tú llegas a Sevilla al principio de los 80, ¿no? No, antes, ¿no? No, en el verano de 1977, un verano... No, antes, claro, un verano que en Andalucía fue clave, ¿no? Un verano... Bueno, y en España. En España porque convoca... Las primeras elecciones se produjeron en el 77. El 15 de junio del 77, o sea, 2 semanas antes de que yo llegara, Adolfo Suárez, o sea, convocó... Ese 15 de junio se celebran las primeras elecciones de la democracia. Es el año de la amnistía de verdad, como yo digo, la auténtica amnistía, la que fruto de la reconciliación entre los dos bandos de la guerra, y cuando vuelven los exiliados, o sea, un año, y en Sevilla le dan el Nobel a Vicente Aleixandre, el Nobel de Literatura, y el Betis gana la primera Copa del Rey. En Madrid. En Madrid, en el Atleti. Vicente Calderón, en aquella interminable tanda de penaltis. Yo llegué a Sevilla justo una semana después. Tú estás vinculado también al mundo literario, al mundo cofrade. Vamos a empezar, aunque después volvamos a tu vida, porque tenemos 34, 35 o 36 minutos para desmenuzar tu vida profesional, tu vida personal y la vida de escritor. Estás aquí, o ha sido una excusa para estar aquí, por tu libro. Está aquí, permíteme. Sí, claro. Aquí está.
¿Cómo sigue llorando Sevilla? De Francisco Correal, medalla de la ciudad de Sevilla, como ya hemos indicado. Yo tuve la fortuna, por aquello de formar parte de tu cuadrilla, o de la cuadrilla que formamos 3 periodistas y otro amigo de aquí de los Miguel Ángel Nogales, en nuestro itinerario de presentación de otros libros, con el 17 Joaquín. ¿Cómo sale? ¿Cómo surge la idea de este libro aquella noche en Chipiona, que fue cuando te hicieron la proposición? No, en Chipiona es cuando me regalan el resultado, o sea, lo que parecía una quimera, un sueño. Yo no le di al principio mucha importancia. Miguel empezó a pedirme. Estamos hablando de Miguel Gallardo. Miguel Gallardo, nuestro editor, el fundador, periodista, abogado, entrenador de padre de infinidad de periodistas. Sí. Bueno, todo lo que digamos de Miguel Gallardo, mentor de infinidad de periodistas. Me dijo, ¿tú has publicado algo de Semana Santa? Y digo, bueno, pues algunas cosas, y le fui mandando. Y cuando fuimos a Chipiona a la primera presentación, después vendrían la de Jerez y la de Lola del Río, del libro de Joaquín, me enseñaron las galeradas, ¿no? Lo que se llaman las galeradas, y yo la verdad que me emocioné muchísimo. Y bueno, pues esa quimera se vio convertida en realidad, ¿no? Es una continuación de el otro, Cómo llora Sevilla, del padre Cue. Sí, bueno, es un tributo. En ese sentido, yo soy un poco mediador con ese primer proyecto de Miguel de editar el libro, por lo visto, de más éxito de la Semana Santa, que fue Cómo llora Sevilla, del mexicano Ramón Cue. Entonces, bueno, pues el título fue consensuado entre Miguel y yo, me pareció perfecto, y es un compendio de artículos, todos son artículos publicados en Diario de Sevilla. Viene también una entrevista con el que fue hermano mayor de Gran Poder, el catedrático de Derecho José León Castro, porque venía muy a cuento. Y luego vienen 2 textos nuevos. En uno cuento cómo descubro la Semana Santa de Sevilla, y en otro cómo viví la famosa madrugada de los incidentes del año 2000. Adelántanos un poquito, aunque no va a desvelar porque el libro está ahí, hay que comprarlo. Ahora hablaremos también de la presentación de ayer, que fue todo un éxito. ¿Cómo vives tú la Semana Santa de Sevilla? Pues mira, es curioso porque, recapitulando para lo que quiero decir de este libro, de mi relación con la Semana Santa, la primera noticia sobre la Semana Santa de Sevilla que yo viví, sin darle al principio mucha importancia, fue el verano que llegué, porque en agosto del 77, ese agosto muere Elvis Presley, muere Antonio Machín, muere Groucho Marx y muere Antonio Rodríguez Buzón. El pregonero se puede decir por excelencia. Sí, el pregonero, el que salió a hombros del Teatro San Fernando en el pregón de 1956. Yo cuando me enteré esa noticia, igual que la de Elvis, sí la recuerdo perfectamente. Iba en un taxi, no sé dónde, iba a un reportaje para el Correo de Andalucía, que es el periódico al que vine para hacer práctica, que ese fue el día en el que Silvio decide salir de la barbería, del bar donde trabajaba y de ser batería a cantante, es decir, dice, a rey muerto, rey puesto. Lo de Machín fue un acontecimiento, lo de Groucho no digamos, pero yo lo de Antonio Rodríguez Buzón empiezo a conocerlo con el tiempo, ¿no? Pero esa fue la primera noticia, cofrade, de la que yo fui consciente cuando llegué a Sevilla. ¿Qué se refleja aquí? Son una serie de artículos tuyos, todos publicados en tu periódico, sí, en Diario de Sevilla. Sí, a lo largo de los 3 últimos años, curiosamente, muchos de ellos publicados en tiempos de pandemia o de confinamiento, ¿no? Entonces, que le añade un poco cómo se vivió, porque como he dicho, ¿no? Ha dicho mucha gente, no hubo procesiones, pero hubo Semana Santa. La Semana Santa es no solo la exteriorización de la fe, sino que es un mundo muy interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se ha visto dañada por esa plaga terrible que ha padecido el mundo a partir de marzo de 2020, ¿no? ¿Aprovechaste ese vacío para precisamente articular en el periódico, escribir esos artículos? Sí, vamos, yo no he dejado... yo desde que empezó el periódico siempre he publicado muchos reportajes. Cuando llega el miércoles de ceniza son los clarines de mis trabajos entonces con dos secciones, que una se llamaba Retahílas y otra Contrapunto.
a partir del miércoles de ceniza, cada semana iba y seguiré publicando, si Dios quiere, reportajes de mi forma de ver la Semana Santa, que no es la del Capillita, sinceramente. Yo soy más creyente que Capillita, pero el no conocerla es una ventaja porque me permite vivirla con un asombro particular. Entonces aquí hay historias muy diferentes, desde la vinculación de Pibe Amador, el que fue manager, batería y alma de Silvio, con la Hermandad de los Panaderos, de la que él era batería. Sí, era batería y manager y autor de algunas de las letras de Silvio, que Silvio es el gran... Yo creo que es uno de los pregoneros. Hay canciones de Silvio que son pregones de la Semana Santa, ese recorrido que hace por todas las titulares, por todas las vírgenes de la Semana Santa de Sevilla, eso es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay historias, la venezolana Karen Mendoza, que con su marido, con Víctor, esta próxima Semana Santa va a ser la primera que van a salir como nazarenos del amor, dos exiliados del régimen de Maduro, la saetera que nació en París porque hija de emigrantes, que cuenta su vida, la vinculación de los Javieres con los ucranianos que llegaron a Sevilla huyendo del pavor de la invasión de las tropas de Putin. Es decir, y luego historias muy, muy cotidianas, muchas. Entonces, yo al principio yo decía, bueno, Miguel, pero la mezcla de historias tan diferentes, el pregón de Rafa Mifuz, un chiquillo, un compañero de clase de mi hijo Paco, que los puso los vellos de punta, un chaval que en muy poco tiempo, en unos meses, perdió a su madre primero y a su padre Rafita, el bar Rafita, allí en la calle Marqués de la Mina. Pues no sé, son muchas emociones, ¿no? Esa mezcla entre el fútbol y la Semana Santa que se forma en la plaza del Cabildo los domingos, con el intercambio de cromos de los futbolistas y de las cofradías entonces, bueno, pues una mezcla de mis pasiones en el nombre de la pasión. Ayer fue la presentación oficial en el Salón de la Cámara de Comercio. Yo no pude estar. Y mire que había preparado junto con otros compañeros lo que era el viaje desde aquí, desde Lora, para estar presente allí, pero tuve otro acto como defensor del menor en Aral, que fue la gala del Juego Limpio, y tuve que estar en Aral precisamente, y no pude estar allí. ¿Cómo fue la presentación de ayer que la hizo Cristóbal Cervantes, un histórico de esta casa? Trabajó mucho. Fue la generosidad de Cristóbal, su rigor al mismo tiempo, porque es generoso y riguroso, pues le dio al acto. Yo me sentí muy cómodo, muy tranquilo, hubo mucha gente, muchos amigos, y yo creo que fue una noche inolvidable, ¿no? Me contabas cuando has venido en tren, como había dicho antes, cuando he ido a la estación a esperarte, como hicieron con Juncal, aquí, no sé si recordarás esas imágenes de la serie Juncal, la antigua estación de aquí de Lora. Lo mismo he hecho yo con Paco cuando he ido hoy a recibirlo. Me contabas que estuviste más de media hora filmando ejemplares, que eso hoy sí, es además, todo un acontecimiento, ¿no? Mira, si yo fuera, que lo soy, si fuera periodista, que lo soy, yo haría un reportaje sobre quiénes presentamos libros el mismo día que el presidente del gobierno. Pero escrito por nosotros. Ese libro lo he escrito yo. No me lo ha escrito nadie. Y es verdad, allí filmé porque es un libro con muchos protagonistas y muchos de ellos estaban allí, yo los veía: Ricardo Suárez, Paco Robles, Pepe Arenzana, mucha gente, Julio Cuesta. Pregonero. Es que, pregonero de 3 años, porque como no ha habido Semana Santa, claro, ha sido el pregonero, yo creo que es más largo, de que más tiempo de Mira, Lo más maravilloso, me encontré justo por la mañana, horas antes de la presentación, me encontré con Juan Ruiz, este hombre que se llama como el arcipreste de Ita, que ha sido hermano mayor de la Macarena, que según mi amigo Julio Muñoz, ser hermano mayor de la Macarena es más importante que ser presidente de los Estados Unidos. Le conté lo de la presentación, me dijo que no podía ir, pero le expliqué un poco la síntesis y le dije una frase que luego no sé si la llegué a utilizar, pero que yo gracias al periodismo he aprendido a amar a Sevilla, y gracias a Sevilla he aprendido a amar el periodismo, ¿no? O sea, Sevilla, la Semana Santa es como una medida para conocer Sevilla.
Y Sevilla es incontable en la doble acepción de la palabra, que no es una, no se puede contar porque no es una ni dos, la dualidad de Sevilla es una mentira, son muchas Sevillas, y luego es incontable porque no se puede contar. Todos los novelistas que quieren novelar Sevilla se estrellan. Se estrelló Pérez Reverte, se estrellaron unos cuantos más que no vamos a nombrar, pero no. El único que yo creo que pasó el filón ese fue Alfonso Grosso, con Florido Mayo, que es una novela extraordinaria, ¿no? ¿Cómo te abrieron las puertas ayer de la Cámara de Comercio nuestra buena amiga Belén Martínez? Belén Martínez y Paco Herrero, sí, el presidente. Sí, que nos subió allí, nos atendió un poco antes de la presentación, y ha sido, no cabe mejor escenario ni mejores anfitriones, ¿no? Y además estaban allí mi familia, no solo mi mujer, mis 3 hijos, mi yerno, la madre de mi consuegra, sino mi tía Encarni, que llegó a Sevilla casi a la par que yo, ella como maestra de escuela, y mi primo Moncho. O sea, estamos allí en familia. Paco, estamos conociendo un poco el Paco Correal, escritor del último libro. Antes que hay otro que compartimos, que somos coautores, que es el de con el 17 Joaquín, que nos lo estamos pasando divinamente en las presentaciones. Sí, es verdad, es muy bonito esta vivencia que estamos compartiendo con Joaquín, que es como la continuación. Yo soy biógrafo de Gordillo, ¿sabes? Sí. Y Joaquín es un poco como el hijo generacional. O sea, si Gordillo fuera la generación del 98, pues Joaquín sería la generación del 27, ¿no? O sea, y la verdad que está siendo... Bueno, ya llevamos 3 plazas toreadas. Yo creo que podemos llegar... Y tenemos firmado ya contrato para el 28 de enero en Jaén. En Jaén, sí, que eso me hace muchísima ilusión, porque cuando yo nazco, el Jaén está en primera división. En Jaén es donde Joaquín consigue el ascenso a primera, y en Jaén jugó, mi tío Manolo fue portero del Jaén. Paco, ¿cómo consigues hilar esos acontecimientos? Tienes que tener una capacidad, primero una memoria soberbia, y después una capacidad para unir. En un artículo de Paquiño Correal, de Paco Correal, lo lees y en la primera línea sabes que es de él. Te lo digo, bueno, tú sabes que es una debilidad mía. El seguirte, el leer todos tus artículos. Se tienen que tener ¿qué cualidades para poder conseguir lo que tú consigues? Bueno, eso me abruma un poco tu... No, es que esto es así, Paco. Porque, mira, yo a lo mejor yo nunca, cuando he hecho cientos de entrevistas, yo diría miles, ¿no? Y nunca le pregunto a la gente la edad. Nunca, no, pero no también por educación. Siempre le pregunto, ¿usted qué día nació? Entonces, y eso me permite, porque si te dice la edad, lo único que puedes hacer es que se incomode, porque los años son como los kilos, ¿no? Pero la fecha de nacimiento, bueno, algunas personas se niegan también, pero como hay que hacer cálculos, entonces claro, si te dicen la fecha en el 56, pues ese año tal, en el 59, el año que Bahamonte ganó el Tour de Francia y Severo Ochoa el Nobel de Medicina. Sí. Entonces, yo me siento como las fechas son las lianas de mi Tarzán de los datos, ¿no? Nos centramos, para concluir, el Paco Correal, escritor, que viene unido un poco al mismo Paco Correal, articulista, porque son una serie de artículos, por ejemplo, en este libro los que se van uniendo. Además de esos 2 libros que acabas de escribir este año, tu biografía es amplia. Sí, bueno, el anterior libro, quiero recordarlo porque se titulaba Azabache de Talentos, que me lo editó Samarcanda, que es una colección de 26 entrevistas que hice las 26 semanas previas a la Expo del 92, que además la Expo duró 26 semanas, o sea, todo es... Y me lo presentó uno de los personajes de ese libro, que era Jesús Quintero. Me lo presentó en tú fuiste guionista. Yo fui guionista de Loco de la Colina en los comienzos. Uh-huh. En los comienzos, en el verano del 82, cuando desembarca Jesús en Sevilla. Empezó primero con un programa que tenía en Radio Nacional y en... El estudio empezó con estudio 15-16, 15-17, 15-18 fue el último, sí, porque fue ampliando las horas.
Sí, ese, además se habían turnado él y... Estamos hablando de principios de los 70, 71, sí, 72. Él y otro locutor extraordinario, Alfonso Eduardo Pérez Orozco. Sí, de la saga de los Pérez Orozco. Pancipelado, de Montellano. Y yo con Jesús, pues ahí empecé mi relación y hemos sido muy amigos. Para mí ha sido un maestro, un amigo y una persona... haberlo conocido es uno de los grandes regalos que me ha dado el periodismo. ¿Se trabajaba a gusto en esa relación? Era difícil. Tú estabas con Jesús Melgar también, ¿no? Sí, Jesús Melgar, pero yo estuve poco tiempo. Después llegaron Arenzana, Machuca y sobre todo el que ha sido mucho tiempo Javier Salvago, de poeta extraordinario de paradas. Pero luego, aunque dejé de trabajar con él, porque ya no podía, porque Diario 16, poner en marcha un periódico es una tarea ciclópea, entonces ya no podía con tanto tiempo y tantas cosas, pero la amistad sí la hemos mantenido, ¿no? Y bueno, pues hemos compartido muchas risas, esas entrevistas geniales que hizo él con Beni de Cádiz, el Vittorio Gassman del flamenco, como le decía, cuando fue pregonero del Carnaval de Cádiz, extraordinario. ¿Cómo es Paco Correal pregonero? Que tiene también un buen número de pregones. Bueno, he dado sobre todo el pregón de la Feria de mi pueblo, lo di en 1998. Ese año me pasaron dos cosas muy bonitas. Estaba trabajando entonces en El País. Di el pregón de la Feria de mi pueblo en el auditorio, que entonces no tenía nombre, era el auditorio municipal, que ahora se llama Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, donde, por cierto, hace 2 años me dieron el premio Onda Cero de Puerto Llano. Eso te iba a preguntar. La emisora hermana. Y luego, pues he dado el pregón del verdeo de Araal, que fue una carambola. Cuenta la historia. Mira, porque además, ¿a quién sustituiste tú? El verano de 1982 nombran pregonero del verdeo a Camilo José Cela y viene a darlo en septiembre, que además generó mucha polémica porque es un escritor extraordinario, con Nobel de Literatura, pero era un poco pícaro. Entonces, el mismo pregón que había dado en Betanzos y en Tomelloso, pues aquí lo soltó también, que era el pregón del vino, de la vendimia. Y aquí le decían, don Camilo, ¿y las olivas? ¿Y las aceitunas? No hubo ni una aceituna, fue un pregón sin tapa, ¿no? Pero hubo vino. Hubo vino. Y entonces, bueno, pues da el pregón, yo vuelvo al periódico, que estábamos todavía en la calle Martínez Montañés, escribo la crónica. Y al año siguiente, yo tenía 26 años, me llaman del ayuntamiento de Araal y me dicen que por decisión plenaria me han elegido pregonero del verdeo. Entonces, claro, yo lo primero que hago, llamar a Miguel Manaute, el político que era consejero de Agricultura de la Junta, que era de Araal. El de la motillo, que se decían los articulistas de la época. Me acuerdo que me vine incluso, me hice pasar por falso estudioso, que estaba estudiando ingeniero agrónomo, para preguntar cosas en algunas cooperativas y vine en autobús, me presentó Juan Teba, actuaron Benito Moreno y Gualberto en la plaza, acompañé a la reina de las fiestas, que se llamaba Cristobalina, y después del pregón, el alcalde Manuel Bravo, socialista, pues me dice, allí en el baile y en la alegría, fue una noche mágica. Vino mi tía Encarni, que anoche estuvo en la presentación, también estuvo allí. Bueno, pues me dice, Paco, mira, te voy a ser sincero, el pregón lo iba a dar Rafael Alberti. Nada más y nada menos que Rafael Alberti. Pero nos avisaron que esa vía no se encontraba bien, y el único periodista al que yo conocía del año pasado, que estuviste en lo de Cela, eres tú. Entonces, bueno, pues en mi mérito es que era el único periodista que conocía al alcalde de Araal, pero bueno, ya lo tengo en mi currículum como una pieza. Por lo que acabas de contar, ahí sí hubo aceituna en el pregón. En mi pregón sí hubo aceituna, y cité incluso, me acuerdo que cité a Malcolm Lowry, la novela Bajo el volcán. Has contado antes. Me acuerdo que empezó Juan Teba, empezó la presentación, dijo, señores. Juan Teba, un histórico, el que sí. Para descanse. Señores, este hombre es impresentable. Empezó así. Has comentado antes que te enamoraste de Sevilla. ¿Sevilla te ha compensado en parte con lo que tú le has dado? Con ese premio Ciudad de Sevilla, medalla de oro de la Ciudad de Sevilla. A mí el oficio de periodista me ha regalado
una ciudad y me ha regalado el amor de mi vida, o sea, la madre de mis hijos. Entonces, fíjate, yo no tengo medios de devolverle a Sevilla todo lo que Sevilla me ha dado. También me ha quitado el oficio, no Sevilla, no es culpa de Sevilla, el oficio me ha quitado pelo, me ha quitado la vista un poco, pero bueno, todo, son pérdidas todas amortizadas. Decías antes que tú has hecho miles de entrevistas. ¿Recuerda 3 entrevistas que te hayan marcado, por decirte? Pues la primera, la de Antonio Buero Vallejo, el dramaturgo. Lo entrevisto en Madrid cuando éramos corresponsales de La Voz de Avilés, un periódico asturiano, y íbamos una compañera de Avilés y yo, y en su casa ponemos la grabadora, y en medio de la entrevista, que además Buero Vallejo entonces era el dramaturgo más importante de España, en medio de la entrevista la grabadora empieza a hacer unos sonidos extraños, él desenchufa la grabadora, me la entrega a mí, no a mi compañera, sino a mí, y nos dice, yo no concedo entrevistas a aficionados. Nos abre la puerta de su casa para la calle. Y yo la recuperé con el bolígrafo, con la punta de un bolígrafo, y recuperé la entrevista y nadie supo que nos había echado de su casa. Pero desde entonces yo me hice garabateador. No he vuelto a usar la grabadora jamás, salvo cuando vino Saramago. Que vino Saramago cuando estaba empezando a salir con Pilar del Río, y Pilar me dijo, oye, mira, es que su español todavía no es muy... y él quiere que las entrevistas se graben. Entonces yo tuve que preguntar cómo funcionaba. Esa podía ser la segunda, ¿no? La de Saramago. Y la tercera, una entrevista que yo le hice, la última entrevista a Antonio Mairena. La última entrevista, unos días después falleció, con la particularidad de que el día que sale en el periódico, creo que es 4 de septiembre de 1983, ha muerto Antonio Mairena. Una foto de Rafa de Ben con el féretro de Antonio Mairena, en la sección de cartas al director, una carta de Antonio Mairena dirigida a mí. O sea, yo he recibido la carta de un muerto, matizándome con muchísima educación 2 datos de la entrevista que le había hecho. Uno del Congreso de Granada, del Cantejondo de Granada, y otra, o sea, una carta larga, súper educada, pero eso el mismo día. Estamos en la recta final, nos quedan todavía 4 minutitos, entre 4 y 5 minutitos para ir poniendo el punto y final. Esta profesión te ha permitido también llegar a personas, políticos, escritores. Precisamente Lola del Río, uno de los políticos que más marcó el país en la época de la transición, y después como escritor, pero escritor de verdad, no escribiendo. Estando Lola en una ocasión en la presentación del libro de Gracia Monte, te llamó un político de los de pedigrí, que mantienes con él una extraordinaria amistad. Es curioso porque nos acabamos de sentar en la Plaza del Reloj, ¿no? En la Plaza del Reloj, para presentar el libro La Voz de Cristal de Gracia Monte, y yo se me había olvidado de quitar el volumen al móvil, y me suena en ese momento, y veo a Alfonso Guerra. Me estaba llamando Alfonso Guerra, era la segunda vez que me llamaba. La primera fue, me cogió en el Corte Inglés para darme las gracias por una cosa que le publiqué, y bueno, pues sí, a él lo he entrevistado varias veces. La primera, yo creo que le hice la primera entrevista después del 23F, hace 42 años, que el titular era "Le tengo más miedo a Kafka que a Tejero". Señores, este hombre que está sentado aquí a mi derecha, en el tiempo habitual de las entrevistas de los martes, Francisco Correal. ¿Cómo llevas las nuevas tecnologías? Aunque tú tienes una cómplice que es María José. Mira, había pensado, no lo dije en la presentación, pero te lo voy a decir a ti. Yo he tenido la suerte de poder jubilarme, porque me he jubilado de trabajar, pero no de escribir, sin haber entrado nunca. O sea, yo si hoy tuviera 20 años y tuviera la mentalidad que tengo, no podría adaptarme, porque... Y entonces yo digo, por ejemplo, que la prensa en papel es llevada por costaleros. En cambio, la prensa digital es como los pasos que llevan con ruedas, ¿no? Vaya la comparación que acabas de hacer. ¿Quién te lleva a ti las redes? Hombre, mi mujer me ayuda muchísimo. Sí. Yo las dudas se las consulto también a mis hijas son súper digitales, y bueno, y mi hijo no digamos. Yo, por ejemplo, yo oigo el fútbol por la radio, porque yo nunca he pagado ni un céntimo por ver fútbol. Yo eso me acostumbré a los tiempos en los que había un partido, el partido único y el único partido, ¿no? Entonces veo el fútbol en la radio, en la cocina, y cuando hay un gol, sobre todo de mi equipo, del Madrid, pero si es un buen gol del Barça, viene mi hijo
y me dice, papá, mira el gol. Y entonces él viene con el móvil y me enseña. Entonces allí nos hermanamos el siglo XIX de Marconi con el siglo XXI de Zuckerberg, o de como diablos se apelliden estos diabólicos nuevos ingenios ingenieriles. Tú has pasado por 3 medios, ¿no? En Sevilla. Cuatro medios. Bueno, ha sido El Correo, que es donde llega, El País. El Correo, Diario 16. Y después El País y Diario de Sevilla, que es el último. ¿Qué te aportó cada uno de ellos? El Correo me aportó, que es la mejor escuela de periodismo que he conocido. Lo dirigía entonces José María Requena, Carmonense, ganador del premio Nadal. Uno de los 3, junto con Delibes y Álvaro Cunqueiro, directores de periódico que han ganado el Nadal. Eso fue, bueno, pues descubrir, conocer a Pepe Guzmán, a Manolo Rodríguez, a Ignacio García Ferreira. Me estás hablando de históricos del periodismo. Gente... Es que El Correo fue la escuela, fue un vivero de periodistas. Sí. Como Onda Cero, y La Rato lo fue también de periodistas radiofónicos. Por allí ha pasado, bueno, pues desde Mercedes Milá a, qué sé yo, muchísima gente. Bueno, estaba Antonio Lorca, Paco Rosell... una redacción. Me estaba hablando de que a mí me contaba Manolo Ruega de Mercedes Milá, que tenía una moto, una Montesa, creo que es la que tenía, y así se desplazaba en el tiempo que estuvo haciendo las prácticas un verano aquí. Mira, yo llegué, curioso, porque a mí a Sevilla me trae un cura periodista, Manuel de Unciti, que dirige una escuela de periodismo en Sevilla, una residencia de periodistas, que luego el cura que me casa en Triana. Yo llegué justo poco después de que Javierre dejara la dirección, y me voy antes de que Javierre vuelva, y Javierre estaba empeñado en que yo volviera. ¿Y sabes cuándo le dije a Javierre que no definitivamente? En la rueda de prensa con Borges. Sí, en Los Venerables, con Jorge Luis Borges, le dije, lo tenía sentado a mi lado, digo, padre, es que en esa época en Diario 16 teníamos muy buenos sueldos, muy buen ambiente, y se hacía un periodismo, y yo, vamos, estuve a punto de volver, porque Javier estaba muy empeñado. Él marcó un hito, el padre Javier, en El Correo. Un tipo, además, valiente, defendiendo a su gente, porque era una época en la que el Correo estaba en el punto de mira de... Sí. Yo te puedo contar que en Carmona hubo un incidente con el agua, que hubo incluso un muerto de tiro, que ese programa no lo censuraron. Estaba yo entonces en Radio Popular, en mis inicios, estaba yo todavía como becario, y nos censuraron ese programa, y entonces El Correo era el que partía entonces la pana, y ahí se vendía, no te puedes imaginar la cantidad de periódicos. Después, como tú has dicho, el Diario 16, junto con El País, en este caso, fueron los dos periódicos que llegan con la transición. Sí, los dos nacen en 1976. El País en mayo y Diario 16 en octubre, en la edición nacional. Y claro, son dos periódicos que, para empezar, acaban un poco con los semanarios, porque es que cada periódico, un ejemplar del País de entonces, que no tenía nada que ver con lo que es ahora, ese periódico, es que era un semanario. Entonces, salvo Cambio 16, que es el único que mantiene un poco el tipo, los demás fueron cayendo, ¿no? ¿Se ha perdido hoy la credibilidad en algunos medios? Hombre, yo creo que el que todo el mundo se sienta periodista, o las redes. Las redes, la inmediatez, que yo le llamo a veces, nos vuelve medio idiotas, la inmediatez, ¿no? Pues eso, la gran víctima no solo en las guerras, sino en esta prisa, es la verdad. Y además los políticos lo saben, y es un abrevadero en el que beben con frecuencia. Pero el lector se da cuenta cuando un periódico cambia de tendencia y cuando un periódico no se ajusta a la verdad. Por eso es importantísimo el periódico en papel, porque ahí viene, como yo digo, lo que no da internet, ¿no? Diario de Sevilla, tu último periódico en el que sigues todavía como articulista. Desde el 28 de febrero de 1999. Que se crea. Se crea con la portada Triunfo del Betis sobre el Real Madrid. La llegada de Diario de Sevilla revoluciona el mundo del periodismo en Sevilla. Yo creo que sí. Para mí ha sido... Junto con Canal Sur fueron los dos grandes acontecimientos. Para haber vivido dos partos de periódico, Diario 16 Andalucía y Diario de Sevilla, es una satisfacción que compensa los obituarios de otros medios que se han ido marchando, ¿no?
Terminamos con un artículo que acaba de escribir hace 3 días sobre el Oro del Río. La Plaza del Reloj de la Voz de Cristal, ¿no? Porque, bueno, yo le he cogido afición a esta población, a Lora, que me recuerda a Perlora. Perlora era un pueblo de Asturias donde cuando vivíamos en Galicia íbamos a la residencia de educación y descanso. Y a Lora solo le falta la playa de Perlora. Señores, este escritor, periodista, pregonero, sevillano, porque... Del Calvo Sotelo, sevillano del Calvo Sotelo. Calvo Sotelo era el equipo, para aquellos que tengan ya una edad, el equipo de Puerto Llano, que era la refinería. Calvo Sotelo era la refinería de Puerto Llano. Por cierto, Puerto Llano ni tiene puerto ni es llano. El pueblo de las dos mentiras. Gracias por estar, Paco, por estar con nosotros. No se olviden, que está en las librerías. Miren qué buen regalo ahora para las Navidades. Gracias, señores, por haber estado ahí. Buenas tardes, gracias, Paco. Muchas gracias.